verdad que es un gusto tenerles presentes a todos. Le doy las gracias a usted, hermanito Jaime, a usted, hermanito Mitchell, porque han sido súper perseverantes, al igual que hermano Danilo. Y también estoy muy agradecido de hermana Mónica que esté presente acá, porque sabemos lo difícil que es congeniar y compatibilizar los estudios, el trabajo. Entonces, de verdad que se agradece mucho hacerse el tiempo, ¿ya? Y quisiera partir en esta oportunidad, en esta clase, hablando de lo que les comentaba delante, que el Señor pone palabras en nuestro corazón siempre, todo el tiempo. La palabra nos enseña que el salmista reflexionaba, ¿cierto?, de día y de noche en los estatutos, en los juicios de Dios. Y es porque para las personas que hemos escogido el camino del Evangelio, todos los días son días de prueba, todos los días son días en los cuales nos vemos desafiados, por decirlo de alguna forma, a comprender cómo debemos actuar en las diferentes situaciones que se nos ponen por delante. O de repente también enfrentar nuestras propias decisiones, saber sacar adelante las cosas que emprendemos. En definitiva, en el fondo, todo lo que vamos viviendo, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo o en la familia, representa para nosotros un desafío. Y hace algunos días el Señor había estado recordándome mucho lo que era el valor del padecimiento, ¿sí? En el griego hay algunas palabras que nos iluminan los significados, por así decirlo, porque nuestras palabras en el español proceden de raíces griegas, raíces del latín, raíces del hebreo. Entonces, cuando nosotros comprendemos cuál es la raíz, nos damos cuenta que hay muchas palabras que están concatenadas, por así decirlo. Hay una concordancia entre las palabras y por lo tanto también entre sus significados. Entonces, hay un prefijo, por así decirlo, que es pato, ¿cierto? Es una palabra que es común a muchas palabras. Cuando uno habla, por ejemplo, de patología, ¿cierto? Está como ese patos, ¿verdad? Y eso significa padecimiento, ¿sí? Y si uno es como perspicaz en hallar qué palabras pueden también contener esa raíz, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, hay otras palabras como empatía o apatía, ¿cierto?, que contienen ese patei, patos, ¿verdad?, que es como nuestra raíz griega que hace referencia al padecimiento. Incluso cuando nosotros vemos otras palabras que pareciesen como alejarse un poco, como por ejemplo esta patología, esta empatía, también está, por ejemplo, paciencia, o por ejemplo pasión. De repente uno claro, no lo percibe al tiro, pero si uno se pone a indagar bien, en realidad son raíces comunes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la pasión, la paciencia, ¿cierto?, la patología, la apatía, la empatía, todo hace referencia a una palabra que nos llama al padecimiento. Y qué tremendo, porque a veces nosotros no comprendemos el valor del padecimiento. La palabra dice que el amor es sufrido. Y nosotros a veces no comprendemos y decimos, ¿por qué el amor es sufrido? Pues si uno no ama para sufrir. Pero en realidad tiene que ver con otra cosa. El amor siempre nos exige tener paciencia, siempre nos exige tener empatía, nos exige compadecernos. Imagínense, ahí también está la palabra padecer. Compadecer. ¿Qué significa compadecer? Compadecer es como decir, por ejemplo, yo soy compadre del otro, o yo soy coetaño del otro, o yo soy compañero, no sé. El prefijo co tiene que ver con dos cosas que acontecen simultáneamente o que se comparten, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, compartir, ¿cierto? Cuando uno habla, por ejemplo, de partir algo. ¿Y qué pasa cuando uno habla de compartir? ¿Cierto? Es como que a más de una parte, o sea, más de una persona, por así decirlo, nos tocara una parte. Compartir. ¿Me explico? ¿Cierto? Exactamente igual que Jesús en la última cena. Entonces, cuando nosotros hablamos del compadecerse de una persona, que es parte de amar a una persona, ¿cierto? Cuando yo amo a alguien, me compadezco, ¿cierto? ¿Y qué significa compadecer? Significa padecer junto con el otro, ¿cierto? Y de ahí también nosotros podemos comprender la palabra empatía.
¿cierto? ¿Qué significa que nosotros empaticemos con la otra persona? También tiene que ver con una comprensión del padecimiento. No sé si me explico. Y todo lo contrario cuando nosotros hablamos de la apatía, ¿cierto? Miren, esto no es algo que yo lo esté estudiando de un diccionario o algo así, sino que es como, por así decirlo, iluminaciones que uno va teniendo a través de las palabras. Pero la verdad es que es algo súper claro, es como evidente. Si vemos que hay una raíz que hace referencia al padecimiento y vemos todas las palabras que están, por así decirlo, que las podríamos agrupar en torno a la misma raíz, van surgiendo iluminaciones, como digo, que tiene que ver con entender las cosas. Entonces, si nosotros entendemos la palabra empatía y apatía a través de lo que es patei y lo que es patos, que es padecimiento, vamos a comprender que la empatía es comprender el padecimiento, y la apatía es como lo contrario, es como rehusarse a padecer. ¿Me explico? Y eso es un mal que hay en el mundo. Y si nosotros nos damos cuenta, el mundo rechaza la idea de sufrir. Rechaza la idea de padecer. Por eso el mundo es apático. ¿Me explico? Bueno, y si nosotros vamos entendiendo el valor de lo que es el padecimiento, vamos a comprender, la palabra dice que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros entendemos el valor del padecimiento, somos transformados para recibir el padecimiento de otra manera. ¿Ya? Y esto es algo que nos ayuda. E insisto, reflexionar estas cosas nos ayudan en el día a día. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra, como estaba compartiendo los versículos delante con ustedes, hermanos, nos muestra que nosotros no debemos sorprendernos. Dice, no os sorprendáis del fuego, de la prueba que os sobreviene, dice. Claro. Y dice después más adelante, sino gozaos en que sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Qué tremendo, porque nosotros solemos reaccionar cuando vemos que estamos padeciendo algo, ¿cierto? Se nos prueba la paciencia. Imagínense, si lo vemos desde el padecimiento, la paciencia es la capacidad para soportar el padecimiento. ¿Me explico cómo se va iluminando la mente? ¿Quién es alguien paciente? Alguien paciente es alguien que puede perseverar y soportar el sufrimiento que viene. ¿Me explico? Él tiene paciencia. ¿Por qué? Porque soporta el sufrimiento. Soporta el padecimiento. Y acá la palabra nos enseña a cuál debe ser nuestra actitud delante del padecimiento. Dice, gozaos. Gozaos de que sois partícipes del padecimiento de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque en el día, dice, para que también en el día de la manifestación de la gloria de Cristo, vosotros también os alegréis. Y eso también es algo clave, es una promesa. Es una promesa que nos está diciendo que si nosotros somos capaces de gozarnos en que somos partícipes del padecimiento de Cristo, es porque entendemos que también nos alegraremos en el día de la manifestación de la gloria de Cristo. ¿Me explico? Porque la palabra habla del día del juicio y lo habla como un día que es terrible, como un día oscuro, por así decirlo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque en ese momento todas las cosas van a ser ordenadas, van a ser juzgadas, ¿cierto? Según la perfecta justicia del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también en la revelación del tiempo en el que son juzgadas las naciones, habla de que hay reyes y sacerdotes, ¿cierto? Que coheredan el reino junto a Jesucristo nuestro Señor, y que ellos también van a juzgar a las naciones. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay una promesa que le es entregada a las personas que entienden lo que es que la vida de Cristo sea manifiesto en ellos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que la vida de Cristo sea manifiesto en uno? Que van a ser también manifestados los padecimientos de Cristo. Y la palabra nos enseña a gozaos. Gozaos de que sois partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque en el día de la manifestación de la gloria de Cristo, ese día va a ser un día de alegría para ustedes. Porque en ese día van a ser secadas vuestras lágrimas. ¿Me explico? Es algo maravilloso, ¿cierto? Nos da una esperanza, nos fortalece. ¿Por qué? Porque en el día del juicio, en el día de la gloria de Jesucristo, aquel que era jactancioso, es un día terrible para esa persona. Para el rico, como muchas veces lo dice la Escritura, hay, ¿cierto? Hay un ay para ellos,
¿cierto? Todo lo contrario a los humildes, dice. Los humildes serán exaltados y los ricos serán humillados, ¿verdad? Pero claro, eso no tiene que ver algo directamente con el dinero. En realidad, el grupo cuando habla de los ricos, habla de las personas que no son capaces de percibir la justicia del Señor por un amor a las riquezas superior al celo de justicia. ¿Me explico? Ellos son capaces, por así decirlo, al rico que menciona la Escritura, son capaces de hacer menguar la justicia, ¿cierto? Poniendo por sobre eso el cuidado de las riquezas. Y por eso la palabra dice, exhortaos, ¿cierto?, a los ricos, dice, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Esa es la exhortación. La exhortación no es en realidad, o sea, porque alguien tiene dinero, entonces no, él no tiene fe. No, no se trata de eso. Es qué lugar ocupa el dinero en su corazón. En el fondo esa es la pregunta, ¿ya? Pero en el fondo, y disculpen que me haya tomado tanto tiempo para compartir la palabra, que en realidad, o sea, no puedo pedir disculpas por eso, porque somos hermanos, pero porque yo sé que acá venimos a clases de música y todo eso, pero como tenemos también un espacio para la oración, ¿sí? Y de verdad que de repente yo no venía con esta intención, iba a tomar la guitarra, iba a hacer las cosas y de repente como que el Señor es como que amonestase el corazón. Compártelo, porque hace días que he estado leyendo del padecimiento, he estado meditando de eso y como que el Señor me hablaba al corazón, como me amonestaba. Como que la prioridad no era llegar y tocar guitarra al tiro, sino que por algo el Señor pone en nosotros un espíritu. Y ojo, porque como dice la palabra, que se vayan cumpliendo los padecimientos del Señor en nuestras vidas, en el fondo estamos llamados a ser voceros de Él y estamos llamados a que el Espíritu de Él more en nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando la palabra profetiza al Cristo, dice que sobre Él estaba depositado, ¿cierto? Cuando dice que Él es el siervo escogido, dice, y sobre Él reposará espíritu de conocimiento, dice, espíritu de sabiduría y espíritu, dice, de temor de Jehová. Dice espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo y espíritu de poder y espíritu de temor de Jehová. Imagínense, de repente nosotros tenemos que verificar en nosotros cuáles son los espíritus que están. ¿Me explico? Porque los espíritus que el Señor muestra que son los espíritus que gobernaban a su siervo escogido, que es Cristo Jesús, son espíritus puntuales, no es cualquier espíritu. No habla de, no sé, bueno, cualquier otro espíritu, ¿no? Se entiende que la vista la tenemos que poner en los espíritus que caracterizan al Señor para que los verifiquemos en nuestra conducta. Porque muchas veces nosotros hablamos, ¿cómo decirlo? La palabra dice que nos debemos unir en un mismo parecer y en un mismo sentir, como lo hablaba nuestro pastor Danilo, ¿verdad? Pero dice la palabra, y pastor Danilo lo aclaró, unidos en un mismo sentir en Cristo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué se toma la molestia de aclarar en Cristo y no simplemente que unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer? Sí, porque de repente nosotros vemos una revolución afuera, donde a todos se les ocurre, no sé, quemar una micro. Y todas esas personas están unidas en un mismo sentir y en un mismo parecer. La pregunta es, ¿estar unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer es suficiente? No, ¿verdad? Porque también hay gente que mata colectivamente a otra persona. Lo agarran a patadas. ¿Cuántas veces hemos oído de gente que de repente, incluso casos de gente, de una persona homosexual que fue, no sé, terminó con la pierna quebrada, terminó con el brazo quebrado, porque lo agarraron a patadas en la plaza? ¿Ya? Entonces ahí hay todo un grupo, ¿sí? Serán 5 personas, 6 personas, todo un grupo que se une en un mismo sentir y en un mismo parecer. La pregunta es, ¿son ellos siervos de Dios por estar unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer? No. Por eso es tan importante lo que dice el pastor, unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer en Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros hablamos de en Cristo Jesús, decimos, ¿y cuáles fueron los espíritus que gobernaban a Jesús? Era un espíritu de inteligencia, era un espíritu de sabiduría, era un espíritu de consejo, era un espíritu de temor del Señor, ¿cierto?
Entonces de repente nosotros nos equivocamos porque actuamos desde una emocionalidad. Decimos, no, pero es que yo siento esto, no, pero es que yo siento tal cosa y tal cosa. Y claro, está bien sentir, pero sentir en Cristo Jesús. ¿Y cómo es el sentir en Cristo Jesús? ¿Es de cualquier manera? No es de cualquier manera, ¿cierto? Entonces hay que tener eso presente. Ya, hermano, podemos orar en realidad para empezar y le agradezco la paciencia, la capacidad para soportar el vencimiento. Ya. Amado Señor, venimos delante de tu presencia, primero que todo para darte las gracias por la nueva oportunidad que tú nos das de poder compartir estas lecciones de música y poder conformar lo que es esta escuelita de música de la Iglesia Revelación de lo Alto. Señor Padre, quiero pedirte que puedas abrir nuestros entendimientos y por sobre todas las cosas, que sí, sabemos que por añadidura vamos a aprender música, pero por sobre todas las cosas que sea abierto nuestro entendimiento para comprender tus enseñanzas espirituales. Y te pido que en este tiempo también puedas hacernos entendidos en lo que es el valor del padecimiento en los siervos de Cristo, porque tu palabra nos llama al amor y la palabra dice que el amor es sufrido. Te pido que nos hagas entendidos en aquello que debemos aprender para sufrir correctamente, porque tu palabra dice gozaos, gozaos de que sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Enséñanos, Señor, a gozarnos en los tiempos de prueba. Así como tu palabra dice, bienaventurados, ¿cierto?, los que son perseguidos por causa de la justicia del reino de los cielos. Ese bienaventurados habla de dichosos. Entonces, tu palabra, Señor Padre, nos enseña en numerosas oportunidades que debemos ser dichosos y debemos gozarnos de cosas que en nuestra mente carnal no lo vemos así. En nuestra mente carnal rehuimos del padecimiento. En nuestra mente carnal pensamos, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Pero por qué, Señor, nos pruebas? En vez de gozarnos, como lo dice tu palabra dice, gozaos de que sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Señor Padre, te pido que a nosotros nos enseñes a gozarnos en ser partícipes de tus padecimientos y no a cuestionarnos y preguntarnos por qué padecemos. Te pido que nos hagas siervos inteligentes y sabios y que no seamos insensatos, porque hasta cierto punto preguntar por qué padezco es insensato, porque si somos siervos de Cristo y tú, Maestro amado, sufriste por amor, quiere decir que si somos nosotros siervos tuyos, cuanto más también sufriremos al seguir tus pasos. Señor Padre, te pido que nos enseñes estas cosas y que nos fortalezcas. Nos fortalezcas en ti, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, hermanito, quería entonces hoy día, como les contaba, que nosotros viéramos lo que era el círculo de cuartas y el círculo de quintas. Quería decirles también que como hubo tanto cambio producto de la asistencia y de las cosas que sucedieron porque entraron a la universidad y como que cambiaron los planes, entonces habían como todas unas alabanzas que nosotros íbamos a ver, que la eligieron ustedes mismos, pero eso era para mí para darle en el gusto a las 23 personas que habíamos presentes. Pero la verdad es que yo manejo algunas partituras y para mí eso es algo súper bueno, porque es un material que no solamente tiene un respaldo a nivel de saberse la alabanza, de cantarla y todo eso, sino que además podemos trabajarla a coro y que ese trabajo de coro esté respaldado por una partitura que ya está escrita y que incluso, como yo les comentaba, conozco a los que han hecho el arreglo y podíamos incluso hacer una sesión donde invitáramos a la persona que hizo el arreglo de ese de Canta al Señor, ¿cierto? También tengo este es mi deseo. También tengo la partitura y está con las voces y todo eso. Entonces, en realidad yo quiero proponerles que tomemos ese ejemplo. Me parece que esa es una alabanza bastante bonita para poder tomarla como ejemplo. Este es mi deseo, honrarte a ti. ¿Cierto? No sé si están de acuerdo con que veamos esa alabanza, y esa alabanza yo la tengo en partitura, les voy a pasar la partitura. Y vemos acá un ejercicio que va a ser muy entretenido de pasarlo por todos los tonos y entender cuál es la lógica de la estructura musical. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso
vamos a ver el círculo de cuarta, el círculo de quinta hoy día. Vamos a pasar la escala por todos los tonos y vamos a comprender por qué surgen las llamadas armaduras, ¿sí? Las armaduras musicales. Y luego de eso vamos a repasar lo que eran los tipos de acorde por la escala, que son los tipos de acorde que corresponden a cada grado. Vamos a ver entonces cuáles son los grados de ese tema. Y en virtud de saber cuáles son los grados que hay y cuáles son los tipos de acorde que corresponden al grado, vamos a pasar por el círculo de cuarta y por el círculo de quinta un fragmento de ese tema. ¿Ya? Entonces, me voy a sacar un poquito la guitarra para... Exacto, sí. La verdad es que cuando hablo de cuarta, hablo de la distancia en tonos que hay en un intervalo de cuarta, para el cual nosotros tomamos como referencia la escala de Do mayor, pero no está únicamente aplicado a la escala de Do mayor, sino que se aplica a todas las escalas, ¿ya? Entonces, lo que les explicaba delante era que hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama mnemotecnia, y la mnemotecnia en el fondo es una herramienta intelectual para nosotros traer a memoria, asociar o acordarnos de algo que no nos es muy familiar y lo traemos a memoria a través de algo que sí nos resulta familiar. Entonces, en este caso, hay algo importante que debemos aprendernos, que es la estructura de la escala mayor natural, que es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿correcto? Y nosotros decimos, pero chuta, ¿y con qué lo asocio? Pues ¿cómo me voy a acordar de eso? Es como memorizármelo nomás. Pero de repente hay cosas, porque la gente sí recuerda visualmente la disposición de las teclas del piano y se acuerda que están agrupadas 2 teclas negras y 3 teclas negras. Entonces la explicación de por qué están agrupadas de esa forma es por la estructura de la escala mayor natural. ¿Por qué? Porque donde hay teclas negras es porque se necesita una nota entre medio para cumplir con el semitono que se saltan. Cuando hay un tono, para simbolizar el semitono que está al medio, hay una tecla negra. Entonces está el Do y el Re, ¿cierto? Acá me equivoqué, tendría que haber ido ahí. Tenía el borrador, hermanito, lo tengo ahí. Me adelanté nomás, por eso no lo ocupé, pero está ahí. Ya. Bueno, entonces se me imagina a mí que la mayoría de ustedes puede recordar la disposición de las teclas del piano. Entonces la explicación de por qué tienen esa disposición es porque del Do al Re, por ejemplo, hay un tono, pero se supone que la fragmentación mínima que nosotros encontramos en el sistema occidental es una fragmentación de notas que hay de semitono en semitono. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa con la nota que se separa un tono si la fragmentación mínima es de semitono en semitono? Ya, porque existe lo que se llama la escala cromática, que es el despliegue, por así decirlo, de una sucesión de notas cuya separación entre una y la otra es un semitono. Ahí va la escala semitono por semitono, semitono por semitono, semitono por semitono, ¿ya? Pero en el caso de la escala mayor natural, no es esa disposición, no es en todos los casos la misma distancia que hay entre una nota y otra, ¿correcto? Entonces, cuando hay un tono de diferencia, el semitono que va al medio, ¿sí?, está simbolizado por una tecla negra que existe para poder acudir a esa nota cuando sea necesario. Entonces, todas las teclas blancas es la escala mayor natural de Do. Entonces, como acá entre el Re y el Mi también hay un tono, está la tecla negra al medio para poder hacer ese semitono. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entre el Mi y el Fa? Entre el Mi y el Fa ya hay un semitono, por lo tanto no es necesaria una tecla negra. Entonces, va a suceder que justo como hay 2 tonos seguidos, va a coincidir con que ahí hay 2 teclas negras para simbolizar los 2 semitonos que estaban entre medio de esos 2 tonos. ¿Me explico?
Y después, como hay un semitono de separación entre las teclas blancas, que son mi y fa, no va a ser necesaria esa tecla negra. Y después, al haber los 3 tonos seguidos, sí van a ser necesarias las teclas negras. Por lo tanto, el resultado práctico es que justamente van a quedar agrupadas las teclas negras de 2 y 3, exactamente igual como los tonos. Porque cada tono necesita una tecla negra para poder representar el semitono que está entre medio, ¿ya? Entonces van a quedar agrupados de manera exactamente igual que la estructura de la escala mayor natural. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de recordar visualmente las teclas del piano, vamos a decir, hay 2 teclas negras y luego 3 teclas negras. Entonces lo que separa las teclas negras es el semitono. Entonces las 2 teclas negras es tono-tono, luego semitono que los separa, después vuelven a haber 3 teclas negras y esos son los 3 semitonos que siguen. Y después vuelve a haber un semitono que va a ser el que va a separar las 3 teclas negras de las 2 teclas negras siguientes. ¿Me explico? Entonces, si logramos entender que la agrupación de las teclas negras del piano son 2, 3, 2, 3, y así para adelante, vamos a recordar esto que no es tan familiar, que es la estructura de la escala mayor natural, que es, se agrupa también, se agrupan 2 tonos y luego 3 tonos, y esos grupos de tonos están separados por los semitonos que hay entre medio. ¿Correcto? Entonces decíamos que toda escala mayor natural debe cumplir con esa estructura. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de conocer cómo se va a graficar, por así decirlo, cada escala mayor en cada tonalidad, ¿ya? Y acá les quiero enseñar algo que me parece que es muy entretenido, que es lo que pasa porque es una técnica para poder memorizárselo más rápido, pero quiero que primero lo puedan ver. Entonces tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y entre medio vamos a tener tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Entonces, miren, la segunda escala que vamos a ver, vamos a ir a la quinta. ¿La quinta de do cuál es? Muy bien, Mitchell, de verdad que eres demasiado bacán. En serio, eres súper rápido mentalmente. Ya, la quinta de do es sol. Entonces vamos a partir del sol y vamos a volver a construir toda la escala, así como que fuera do, pero ahora desde sol. La nota que sigue a sol es la, después si, después do, después re, mi, fa y luego sol nuevamente. ¿Correcto? Pero tenemos que ahora verificar que se cumpla la misma estructura, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Sí? Entonces, del sol al la, ¿qué distancia hay, hermanito Danilo? Por lo tanto, ¿tenemos que hacer algo ahí? No. No, porque se cumple un tono. Por lo tanto, está perfecto. Hermanito Mitchell, ¿cuánto hay de la a si? ¿Y cuánto tiene que haber? ¿Hay que hacer algo? No. Hermanita Mónica, ¿cuánto hay de si a do? Un semitono. ¿Y cuánto debía saber? ¿Ah? Eso mismo. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Nada. Hermanito Jaime, de do a re, ¿qué distancia hay? Un tono. ¿Y cuánto debía saber? Ya. Entonces, ¿hay que hacer algo? Nada. Miren, hasta ahora la escala de sol mayor se está comportando exactamente igual que la escala de do. Y es aquí donde yo quería enseñarle algo entretenido de por qué, porque uno a veces dice círculo de quinta y círculo de cuarta. Las personas que han escuchado hablar antes de eso, conocen que existe el círculo de cuarta y conocen que existe el círculo de quinta. Pero uno se podría preguntar, ¿y por qué círculo de cuarta y círculo de quinta? ¿Por qué no puede ser círculo de tercera? O círculo de séptima, círculo de sexta. Acá vamos a ver la razón de por qué son círculo de cuarta y círculo de quinta. No, no hay más. Podríamos hacer círculo de lo que nosotros queramos, pero en realidad no tiene sentido.
De verdad que no tiene sentido. Porque ahora van a descubrir por qué son esos dos círculos que existen y es por el sentido que tiene, porque tiene un sentido pedagógico en el fondo, ¿ya? Es una técnica que uno ocupa para poder conocer cuál es la armadura de todos los tonos. ¿Alguien sabe qué es lo que significa armadura? Uh-huh. Maravilloso, maravilloso, exactamente, hermanito Danilo. Mire, para los que están, los que van a ver el video y todo eso, la armadura, dice hermano Danilo, es aquello que indica cuántos sostenidos o cuántos bemoles van a estar presentes dentro de una parte de la partitura. Puede ser toda la partitura, o en el caso de que de repente a la mitad de la obra musical haya otra armadura, quiere decir que en lo que sigue va a ser ese grupo de sostenidos o bemoles los cuales van a reinar, por así decirlo, ¿ya? Eso es como una definición como más extensiva tal vez. Nosotros, por ejemplo, en matemáticas se habla de las definiciones por extensión o por... hay unas que son como cualitativas, definiciones cualitativas, y otras que son cuantitativas. Entonces hay algunas que son como por definición y por extensión. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces cuando uno determina un grupo por definición, uno habla del concepto, y cuando lo determina por extensión, uno como que enumera todas las cosas. ¿Ya? Entonces nosotros, en vez de decir, por ejemplo, va a ser el grupo de sostenidos o bemoles, podemos eso sintetizarlo por su definición. Va a ser el grupo de accidentes musicales. ¿Me explico? Y ahí podemos alargar la definición, como lo dijo Danilo. Entonces va a ser el grupo de accidentes musicales, ya sea sostenidos o bemoles, que van a determinar un fragmento de una partitura o de una obra musical. ¿Ya? Los accidentes musicales nosotros habíamos visto que no era cuando una corchea atropella una semicorchea. Ay, es tan fome ese chiste, pero igual uno lo tira. Ya. Los accidentes musicales eran más bien los sostenidos y los bemoles, ¿ya? ¿Y cuál era la función de los accidentes musicales, hermanito Michel? Hermanito Jaime. No, eso es una confusión que ha existido. No, vamos a darle la oportunidad a otra persona antes de... Hermanito Daniel. Uh-huh. Uh-huh. Maravilloso, maravilloso. Sí, lo que pasa es que la función de los accidentes musicales no es necesariamente adornar, ¿ya? Yo entiendo lo que ustedes están pensando cuando me dicen adornar. Lo que ustedes están pensando en el fondo es ampliar el abanico de notas, porque en el fondo en la escala de Do mayor tenemos 7 notas disponibles. Entonces nosotros razonamos y decimos, pero si tuviéramos más notas podríamos adornar, ¿cierto? Entonces tengamos más notas a través de los sostenidos y de los bemoles para que adornemos el contexto musical. Claro, es cierto, hay en armonía uno habla de embellecimientos armónicos, ¿ya? Y ese embellecimiento tiene que ver justamente con buscar otras notas que pueden en el fondo sonar agradables al oído, ¿ya? Pero en realidad la función de los accidentes musicales es tal vez un poco más sencilla, ¿m? Y se trata simplemente de cambiar el valor original que tiene una nota. Entonces yo le había comentado, algo que también le ha comentado el hermano Danilo, que él está estudiando sonido, que las notas poseen una frecuencia, ¿ya? Y hay convenciones respecto de eso, que está la convención más conocida, que es la del La4, que está a 440 Hz. Y ese es un valor, por así decirlo, de una frecuencia, de una onda física, ¿ya? Que tiene un valor determinado. Entonces lo que está diciendo el accidente musical es que modifica el valor original que tiene una nota. Entonces si por ejemplo la 4 del registro 4 tiene 440 Hz, el La sostenido, ese sostenido va a modificar y ya no va a tener 440 Hz. Eso está queriendo decir simplemente. ¿Me explico? Exactamente. Concretamente el modificador
lo que hace es variar en un semitono el valor original. Entonces, en el caso del sostenido, le agrega un semitono al valor original que tenía la nota, y en el caso del bemol, le resta un semitono al valor original que tenía una nota determinada. Exactamente. Y cuando no se cumple, por ejemplo, necesitamos un semitono y hay un tono. Entonces tenemos que ponerle un bemol a la nota para restarle un semitono. Claro. Exacto, eso es lo que estaba diciendo el hermano Danilo, que por ejemplo en algunos casos la secuencia de notas que tenemos no cumple con la estructura que necesitamos. Entonces para ajustar esas notas a la estructura que necesitamos, vamos a requerir de modificar el valor. Y lo podemos modificar a través de los sostenidos y los bemoles. Los accidentes musicales, exactamente. Ya, hermanito, mire, hasta acá íbamos igual, ¿cierto? Del re al mi necesitamos un tono y hay un tono. Pero acá va a ocurrir la única diferencia. Del mi al fa hay un semitono y acá hay un tono y necesitamos darlo vuelta. Claro, porque de acá, del mi al fa hay un semitono y necesitamos un tono. Entonces, para alejar al fa del mi, le tenemos que agregar un semitono. Y automáticamente, como el fa y el sol se distancian un tono, pero ahora vamos a acercar el fa al sol, ahora va a haber un semitono. Y ahí se va a cumplir la estructura que nosotros necesitamos. ¿Me explico? Entonces, miren lo siguiente. Acá... miren, la armadura de sol mayor natural es fa sostenido. Eso es lo que quiere decir en el fondo lo que quiere decir la armadura, ¿ya? La armadura son los accidentes musicales que van a estar presentes en un contexto musical. Entonces, cuando el contexto musical sea sol mayor, la armadura va a ser fa sostenido. Así de simple. De eso se trata la armadura musical. Entonces, lo que quiero que nosotros ahora comprendamos y que se nos quede grabado es que cuando nosotros hacemos el círculo de quintas, va a haber solamente una nota que va a ser modificada. ¿Y cuál es el grado de la nota que tiene que ser modificado? El séptimo grado, exactamente. Entonces, el séptimo grado, cuando nosotros cambiamos de un contexto a su quinta, el séptimo grado es un séptimo menor y tenemos que cambiarlo a un séptimo mayor. Medio tono arriba. ¿Me explico? Entonces, de repente vamos, por así decirlo, perdemos el tiempo de hacer los casos uno por uno, porque si ya entendimos cuál era la lógica, lo único que tenemos que hacer es replicar la lógica. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver otros casos más. La quinta de sol, ¿cuál es? Re, exactamente, la quinta de sol es re. Entonces vamos a replicar, miren, cuando estábamos en do y fuimos a la quinta, replicamos la escala de do pero desde el sol. Ahora vamos, como estamos en el sol y vamos a su quinta, vamos a replicar la escala del sol pero desde re. ¿Me explico? Entonces re, mi, fa sostenido, ¿me doy a entender? Sol, la, si, do, re. ¿Qué creen ustedes que ahora habría que hacer? Porque dijimos que teníamos una escala que era la de do, y cuando reconstruimos la misma escala de do, pero desde la quinta, había que subir medio tono a la séptima, porque la séptima quedaba menor cuando se hacía ese ejercicio. Por lo tanto, lo que había que hacer es subirle medio tono a la séptima. Entonces, si ahora estamos en la escala de sol y la volvemos a construir, pero desde su quinta, quiere decir que acá es igual a la escala de sol, pero con una séptima menor. Entonces, ¿qué habría que hacerle? Un sostenido. ¿A dónde? Maravilloso, hermanito Mitchell. Es un genio usted, de verdad. De verdad que, por favor, anímese a seguir así. ¡Qué bacán! Entonces, ¿cuál es la armadura de sol?
hermanito Danilo? No, ¿cuál es la armadura de sol? Fa sostenido. ¿Cuál es la armadura de re, hermanito Jaime? Maravilloso. Esa es la lógica del asunto. Pero sigamos, porque tenemos que pasar por el círculo de quinta. Vamos a reconstruir la escala de re, porque ahora ya sabemos que este es do mayor natural. Si reconstruimos la escala de do mayor natural, pero desde sol, nos va a quedar una escala de sol mayor, pero no una escala de sol mayor así natural, sino que va a ser una escala de sol mayor, pero con la séptima bemol, con la séptima menor. Entonces lo que tenemos que hacer para que sea igual que la escala mayor natural, que tiene séptima mayor, es sumarle medio tono al séptimo grado. Y ahí nos va a quedar la escala mayor natural, pero de sol. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto mismo, pero ahora avanzamos al quinto grado? Reconstruimos la escala de sol mayor natural, pero desde el re, y nos va a quedar un re mayor, pero no un re mayor natural, porque va a tener do natural y esa es la séptima menor. Entonces, para que tenga séptima mayor y sea una escala mayor natural, tenemos que sumarle medio tono al séptimo grado, que en este caso es do, ¿cierto? Entonces va a quedar con fa sostenido y do sostenido. Ahora reconstruyamos la escala de re, pero desde su quinto grado. ¿Cuál es el quinto grado? Maravilloso. El quinto grado de re es la. Entonces lo reconstruimos desde la. La, si, do, ¿cómo es el do? Maravilloso, porque es la misma escala de re mayor, pero desde el la. Re, mi. ¿Cómo es el fa, hermanito Jaime? Exactamente. Fa sostenido, sol y la. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora, hermana Mónica? ¿Qué habría que hacer ahora? Según la lógica que hemos seguido. Exactamente, exactamente. Ya, mire, acá necesito que entiendan mi lógica. Yo voy verificándolo ahora a cada uno. Entonces, yo sé que usted, hermanito Mitchell, captó cuál es la lógica y la está aplicando. Y yo quiero que usted participe. Pero también entiéndame a mí también. Yo también quiero saber que hermanito Jaime y hermana Mónica captaron. ¿Por qué? Porque también sé que hermano Danilo, yo puedo descansar en él en algunas preguntas, porque él también ya entendió la lógica del asunto. Entonces de repente la vez pasada como que quedó así, pero fue porque estaba a lo mejor distraído y todo el asunto, pero en el fondo yo sé que él entiende, ¿ya? Entonces necesito que acá, hermanito Jaime y hermanita Mónica, me interesa que lo entiendan de igual manera que usted, Mitchell, y usted, hermanito Danilo. Entonces ustedes en este momento son como el soporte acá, pero yo sé que en poquito más van a estar los cuatro igual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lo digo, hermanito Mitchell? ¿Ya? Porque quiero que usted participe, porque es una bendición que usted lo haga. Pero permítame hacerle un par de ejercicios a hermanito Jaime y hermanita Mónica para que ellos puedan fortalecerse igual que usted e igual que hermanito Danilo. Es como para nivelar en el fondo, ¿sí? Entonces, está muy bien lo que acaba de decir hermanito Mitchell, ¿ya? Porque la lógica del asunto es que tenemos una escala mayor natural y cuando nos tomamos del quinto grado, reconstruimos la misma escala mayor natural que teníamos, en este caso, por ejemplo, del la, pero desde su quinto grado, y nos va a quedar una escala casi mayor natural, pero con una diferencia en el séptimo grado, y para poder corregir esa diferencia, nosotros le aplicamos medio tono más al séptimo grado y nos queda una escala mayor natural de ese nuevo tono. Y es por esa razón que se elige el círculo de quinta. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar al tiro el asunto. Porque el quinto grado y el cuarto grado solo tienen una diferencia con la escala mayor natural. En el caso del círculo de quintas hay que sumarle medio tono y en el caso del círculo de cuartas hay que restarle medio tono. Entonces sucede, eso es muy conveniente, porque como en el círculo de quintas hay que sumarle medio tono, vamos a hacer uso de los sostenidos. Y como en el círculo de cuartas hay que restarle medio tono a un grado, vamos a hacer los bemoles, ¿cierto? Para subir medio tono ocupamos los sostenidos y para bajar medio tono ocupamos los bemoles. Entonces el círculo de quinta nos sirve para conocer
las armaduras sostenidas, que ocupan los sostenidos, y el círculo cuarta nos sirve para conocer las armaduras que ocupan los bemoles. Así de simple. Y como va haciendo paso por paso solamente una diferencia, es súper pedagógico, es súper didáctico, porque está a la vista. ¿Ya? Entonces, ahí usted, ¿cacharon la lógica? Ah, sí. Necesito ahí que ahí se fortalezca el asunto. Entonces, hagamos algo. Las próximas 4 las van a hacer ustedes 2. ¿Ya? Entonces, de hecho, ya, qué bueno que, porque a mí me han enseñado por ahí que es mejor que las cosas salgan por voluntad propia. Yo sigo pensando que igual es bueno exigir un poco, pero de verdad que, bueno, a la gente le gusta que la dejen que les salga a ellos mismos, ¿no? Mire, lo que pasa es que hay que corregir un poco algo en esa exposición, porque, ya, ¿qué es lo que hizo usted ahí? Al tiro. Ya. Ya, hermanita Mónica, disculpe, dentro de su buena voluntad, déjeme exigirle algo. No está bien. Ya. Por favor, explíquenos, ¿qué es lo que acaba de hacer? Bueno. La quinta de la y ocupé las mismas que estaban aquí, que eran los sostenidos. Maravilloso. Y le agregué a la séptima el sostenido. Correcto. Ya. Uy, estaba tapando justo ahí. Hermanita Mónica, ¿sabe qué? De verdad que usted dio una buena explicación. Por favor, no se enoje conmigo si le pido de verdad que usted pueda compartir lo mismo que dijo, pero compartirlo también como a la vista, porque de verdad que es un ejercicio que ayuda mucho, porque uno se va dando cuenta. Perdonen que yo hable cosas transversales de repente, pero es que es súper importante. Me atrevería a decir que el todo de lo que nosotros aprendemos en la vida tiene que ver con nuestro carácter. Las otras cosas son detalles, son como distintas configuraciones en las cuales Dios escoge usarnos. ¿Me explico? Algunos nacen en ciertos lugares, en cierto tiempo, ¿cierto? Con ciertas herramientas, con una familia de ciertas características. Algunos son hijos de familia constituida, otros hijos de familia separada, algunos son, no sé, hijos de personas que tienen mucho dinero, otros son hijos donde hay, por así decirlo, más necesidad económica, ¿cierto? Pero el asunto, al final de cuentas, nosotros en algún momento, ¿sí?, por gracia de Dios, nos es mostrado que eso no era lo importante. Porque con el tiempo nos vamos dando cuenta que lo que realmente va determinando las cosas que sí son importantes es nuestro carácter. Entonces, tanto el que tiene dinero como el que no tiene dinero, en algún momento tiene que aprender a ser paciente. En algún momento tiene que aprender a ser compasivo. En algún momento tiene que aprender a ser diligente. En algún momento tiene que aprender a ser justo. En algún momento tiene que aprender a amar. Y el asunto es que siempre que uno rehúsa aprender algo que el Señor nos está demandando, producto de... Es como raro, es como que a las distintas personas nos toca aprender diferentes cosas en distintos tiempos. De repente hay alguna persona que aprende desde chiquitito, no sé, se aprende desde chiquitito los 10 mandamientos, no sé, y es súper recto con los 10 mandamientos. Pero de repente le cuesta ser misericordioso. Y pasa mucho, yo lo veo, tomemos como ejemplo al pueblo judío, ¿cierto? Porque la palabra dice que en algún momento Jesús los amonesta y les dice que a ellos se les olvidó la misericordia, dentro de otras cosas, ¿cierto? Se les olvidó la justicia, la fe y la misericordia, ¿cierto?
Bueno, la justicia era un tema bastante importante, pero en el fondo lo que quería poner yo la vista en este momento es que de repente a nosotros nos pasa que según nuestro contexto nos volvemos fuertes en diferentes áreas, porque es como que Dios nos regala un piso. Es como, ya, yo de nacimiento te voy a bendecir con una familia de tales características, con ciertos recursos, entonces tú casi por osmosis vas a ser buen músico. Tú casi por osmosis vas a ser buen predicador. ¿Mm? Porque te di padres que eran buenos predicadores, te di esto, son tus talentos iniciales. ¿Me explico? Al otro le dijo, tú casi por osmosis, osmosis es lo que se habla en biología, que es cuando uno aprende cosas casi por absorción, ¿verdad? Porque las absorbe del medio, porque están constantemente ahí estimulándonos, ¿cierto? Los oídos, estamos todo el día escuchando eso. ¿Mm? Entonces hay algunos que les tocó, así casi por absorción, ser buen carpintero. ¿O cuántas veces uno llega a reparar algo y cuando tenemos la oportunidad de conversar con la persona que es dueño de ese negocio, nos dice, no, yo aprendí este oficio de mi padre. No, mi padre me enseñó a tapizar. No, sí, yo desde chiquitito en realidad, mi padre trabajaba en electrónica, así que yo, al final terminé también dedicándome a los circuitos integrados. ¿Mm? Entonces eso pareciera ser que son como los regalitos que nos hace Dios. Y nos dice, ¿sabes? Vas a tener distintas pruebas, pero vas a tener algo de donde agarrarte. No sé si me explico. Y que no siempre es dinero, no siempre son cosas materiales. De repente, a veces es una virtud. De repente hay gente que dice que le ha costado mucho todo, pero dice, ¿saben qué? Yo le agradezco a mi padre, que mi padre siempre me enseñó a perdonar. Entonces, a mí me ha costado todo esto, pero ¿saben? Yo estoy fuerte en esto porque gracias a Dios puedo perdonar. Entonces de repente alguien me hace algo y yo lo perdono al tiro y no sufro. No sufro porque lo perdono. ¿Mm? Y mi padre me enseñó a perdonar. Entonces, de repente, de verdad que esos son como los talentos, ¿cierto? Como las cosas que nos son dadas así. Pero nosotros nos damos cuenta que en la vida igual va sucediendo, que vamos siendo desafiados a completarnos. El pastor hablaba de ser perfectos. Hablaba de que ser perfecto significa ser recto en todos nuestros caminos, igual que el Señor. Porque el Señor es recto en todos sus caminos, ¿cierto? Entonces, el pastor hablaba de que no era suficiente con ser bueno en solamente un área, sino que nosotros debíamos siempre tener la humildad de ir identificando aquellas cosas en las cuales estábamos débiles, poner la atención justo donde estábamos débiles y decir, ya, ¿qué tenemos que hacer acá? Porque tengo demandado de nuestro Señor ser perfecto. Entonces, claro, me escudo en que soy bueno, soy bueno para llenar papeles, soy bueno para programar, soy bueno para esto. Pero ¿qué pasa si a lo mejor, me cuesta hablar en público, o me cuestan otras cosas? A todos nos cuesta algo, ¿sí? A mí, no sé si es la paciencia lo que me ha costado, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, que de repente para algunas cosas soy súper paciente. Bueno, por gracia de Dios, no es algo que uno se jacta. Pero sí de repente cuando hay cosas que encuentro que no son correctas y yo ya las he explicado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, cuando el otro no se alinea a eso que yo estoy seguro que es correcto, me molesta mucho. Me molesta mucho y yo me siento con mucha impotencia porque digo, ¿cómo si uno se esfuerza en ser claro, si uno se esfuerza en explicar las cosas bien, si uno da las razones, uno piensa, uno lo ve desde uno mismo, uno dice, está toda la materia prima, y el otro pareciera comportarse como un niño, pero no solo como un niño, sino como un niño desobediente, o como un niño de repente porfiado. ¿Mm? Entonces de repente uno dice, se siente muy mal, y a veces eso a uno lo lleva a, no sé, pues como a tomar actitudes que tampoco están bien. Porque lo correcto es que nosotros siempre seamos luz. La palabra dice que la sabiduría que viene de lo alto es amable, dice. Dice que está llena de buenos frutos. Es misericordiosa, dice. Entonces de repente nosotros como que somos amables a la primera, somos amables a la segunda, somos amables a la tercera, y ya a la cuarta ya no somos amables. ¿Para qué hablar de la quinta, la sexta y la séptima? Ya
no nos gustó la cosa. Entonces, el Señor nos corrige, porque Él nos dice, oye, yo soy paciente y tardo para la ira, ¿cierto? Y espero, aprende de mí, dice el Señor, ¿cierto? Entonces nosotros nos vemos desafiados y nos vamos dando cuenta, chuta, tenemos una debilidad aquí. La palabra dice que ni aun 7 veces, sino un 70 veces 7 tenemos que perdonar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como que cachamos que tenemos un límite, pero el Señor nos pide no tener límites? ¿Me explico? Es difícil, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y me di toda esta vuelta para explicar algo que de repente era mucho más simple, pero creo que todos debemos entenderlo como algo que viene del Señor, ¿sí? Y creo, hermanito, que de repente yo los entiendo a ustedes porque a mí también me pasa, pues si yo también soy probado día a día. Pienso que yo los admiro a cada uno de ustedes porque en cada uno de ustedes veo cosas hermosas. Veo los talentos que el Señor le ha dado, ¿cierto? Veo cosas maravillosas, veo al Señor en ustedes. Sin embargo, también veo la parte humana. Y lo que le estoy intentando decir ahora es que aquella parte que es humana la volvamos al Señor para que también sea reflejado el Señor en aquella área que ahora se ve al humano. ¿Me explico? Yo siempre lo entiendo de esta forma. Domingo tiene que morir. Porque Domingo, la palabra dice que nuestra identidad está escondida en Cristo, ¿cierto? Eso quiere decir que el único que vive y debe vivir es Cristo. Cuando nosotros, perdón que me extienda, pero el mundo nos enseña mal. El mundo nos dice que nosotros debemos ser únicos e irrepetibles, que nosotros debemos ser originales. El mundo nos convence de que no, tú sácale el jugo a tu esencia, porque tú eres único, porque no hay nadie más como tú. Entonces tienes que sacarle provecho a tus características particulares como Mitchell. No, es que tienes que sacarle el jugo a quien es Danilo. Y en realidad la palabra nos enseña otra cosa. Nos dice que el importante no eres tú, no soy yo. El importante es Jesús. El importante es Cristo. Lo importante no es que hermanito Danilo sea único e irrepetible. Lo importante no es que Domingo sea original. No, lo importante es Jesús. Y lo importante es la medida en la que Danilo sabe reflejar a Jesús. Lo importante es la medida en que Domingo sabe reflejar a Jesús. En que Mónica sabe reflejar a Jesús. En que Mitchell sabe reflejar a Jesús. Entonces eso nos cambia completamente la perspectiva. Ya no decimos, no, lo que pasa es que tienes que sacar todo el fruto de tus potencialidades. No, hay que sacar todo el fruto del Señor. ¿Me explico? Entonces pienso en el Señor, que cuando las circunstancias nos demandan servir, ¿cierto? Nos llaman servir de una manera, y de una manera que es completamente entendible. Porque si estamos en un contexto de clase, donde tiene que haber un vínculo pedagógico, donde tiene que haber una aplicación de los conocimientos, y además estamos sacando adelante una sección de escuela para el canal de YouTube de la iglesia, en este momento esta es un área de servicio. Entonces de repente si a usted le cuesta un poquitito sacar la voz, o le cuesta un poquitito, no sé, incluso hasta algo de la cámara, de verdad, por favor, de verdad entienda que yo creo que acá todos lo entendemos, porque a todos nos ha pasado. Todos en algún momento sentimos vergüenza y sentimos esas cosas. Y quiero que se sienta apoyado, ¿sí? Pero que tome el desafío. Entonces, de verdad quisiera, y disculpe si a lo mejor hablé tanto conforme a eso, pero realmente es algo general. No es que sea solo por usted, sino porque en diferentes oportunidades nos vamos a enfrentar, cada uno de ustedes, a una demanda de servicio.
No solamente acá, ¿sí? Puede ser en el evangelismo, puede ser en el culto, puede ser en oración. Nos es demandado servir, ¿ya? Y lo que yo aconsejo, porque es el consejo que recibo del Señor, a través de los hermanos, a través de la Escritura, a través del pastor, el consejo es nunca rehusarse a servir cuando esté en nuestras manos, ¿ya? Y pienso que en este momento está en sus manos. Sí, por favor. Ya, muchas gracias. Ya. Hermanita Mónica, le quería pedir si acaso usted nos podía explicar, porque en este momento estamos haciendo el círculo de quinta y dijimos que cuando nosotros replicábamos una escala, pero desde su quinto grado, podíamos en el fondo obtener casi una escala mayor, pero había una diferencia que en el fondo distanciaba esa nueva escala de una escala mayor natural. Y si nosotros éramos capaces de corregir esa diferencia, podíamos en el fondo generar una escala mayor natural del tono que habíamos empezado ahora, que es el quinto grado de la escala anterior. Entonces en este caso a usted le tocó construir la escala de mi mayor natural, pero lo hizo a partir de la escala del la y le modificó algo. Y en el fondo quiero que nos explique qué es lo que modificó o cómo lo hizo para obtener la escala de mi mayor natural, a partir de la escala de la mayor natural. Ya. Tomé la quinta de la, que sería mi, y le agregué la escala, que en este caso era fa, sostenido, sol sostenido, la, que no se le hacía nada porque era un tono, si, do sostenido de igual manera, y en la séptima le agregué el sostenido. Maravilloso, de verdad. Ya, públicamente felicitaciones. No se vaya. Públicamente felicitaciones a hermanita Mónica y a cada uno de ustedes, porque de verdad que han sido ejemplos. Hermanito Danilo, muchas gracias por el servicio. Él es quien permite todo lo que es audiovisual acá, ¿ya? Así que de verdad, y lo hago manifiesto también, porque en este momento todo ha sido levantado a pulso y ha sido, pero a costa de mucha necesidad. Y lo quiero dejar público porque estoy seguro que de aquí a 2, 3 años más, esto va a ser una obra gigante. Y quiero que quede testimonio de aquellas personas que empezaron esto desde la nada, para gloria del Señor Jesucristo. Así que gracias a hermano Danilo, porque él es una persona clave que está dando vida a algo que yo sé que el día de mañana va a ser poderoso gracias a nuestro Señor, pero también gracias a que hermanito Danilo permite que el Señor obre en él, ¿sí? Porque eso es una disposición del corazón y gloria a Dios por ello, ¿ya? A hermanito Mitchell, porque de verdad eres brillante y quiero que de verdad perseveres en eso para gloria del Señor, porque tú puedes ser una persona que refleje mucho a nuestro Señor si permites que Él te moldee en cada área de tu vida. Y ya eres una persona muy inteligente. Y la palabra dice que sobre el siervo escogido fue depositado espíritu de inteligencia. Entonces fortalécelo, porque ese espíritu viene del Señor. ¿Ya? A hermanito Jaime, porque usted, aparte de que yo veo cómo usted aprende, usted es una persona absolutamente constante y que ha aportado mucho con esta pizarra, con el borrador, con cada cosa. Usted compró el libro usted mismo, aun cuando estábamos haciendo una colecta entre todos nosotros. Entonces, cada uno de esos gestos, cada una de esas actitudes, de verdad que contribuyen mucho a darle vida y ánimo a esto. A hermanita Flor también. De verdad que me alegro mucho de que usted esté presente acá, de que usted se manifieste interesada, de que participe en el grupo, de que haga preguntas, de que quiera tocar. De verdad. Esa actitud ayuda a que uno persevere. De verdad que yo me siento muy feliz cuando una persona se muestra interesada. Y de repente, a lo mejor uno dice, chuta, pero a lo mejor yo no aporto tanto como lo veo que aporta el hermano de allá o todo eso. Pero ¿sabe qué? La palabra nos enseña también. Dice que ninguno se jacte de otra persona, ni tampoco ninguno se sienta mal por una comparación. Porque
la palabra nos enseña que esta carrera es una carrera en la que cada cual debe compararse consigo mismo. ¿Me explico? Cada cual debe verificar que cada día es un poco más grande que ayer en el Señor. ¿Y sabe qué? Yo quiero decirle y quiero honrarla, porque yo veo en usted el avance. Y veo que usted es una hermanita Flor más perfeccionada, por así decirlo, que la hermanita Flor de la semana pasada y de la semana pasada y la semana pasada. Y eso a usted la debiese mantener llena de gozo, porque usted es una persona que crece. ¿Ya? Gloria a Dios por eso. Y gracias a hermanita Mónica, porque no solamente usted es una estudiante brillante, porque yo veo mucho en usted eso, que usted tiene una buena capacidad de entender información, pero también quiero felicitarla porque estuvo a la vista la dificultad inicial de hablar por el micrófono y en la cámara y todo eso, y yo le quiero dar las gracias por haber aceptado el desafío de hacerlo de todos modos, y nada, lo hizo súper bien. Entonces, por favor, cada vez que tenga un nuevo desafío de esas características, acéptelo, porque no se va a arrepentir, todo lo contrario, va a decir, chuta, ¿era esto nomás? Se va, o sea, puras cosas buenas. Ahora, como yo le decía que los 4 siguientes iban a ser de usted y hermanito Jaime, usted hizo uno, ¿puede hacer el siguiente? Y después le damos ahí a hermanito Jaime el puesto para que nos muestre lo que aprendió. Ya. Sí, en el fondo, anote un 6. Hermano, ella va a ser ahora la quinta de mí. Exactamente. Ya, cualquier cosa. Ah, está perfecto. Sí, lo que pasa es que son como de reciclaje. Ya, perfecto. Y ya, en este caso, la quinta de mi sería así. Excelente. Así que iríamos con la misma escala y la pondríamos nuevamente con lo sostenido. Y ahí se pondrían todos los de la escala anterior y en la séptima nuevamente se agregaría el sostenido. Maravilloso, de verdad. Ese es el ejercicio. Muchas gracias. Disculpe que estaba buscando palabras. De verdad que lo hizo excelente. Maravilloso. De verdad que muchas gracias. Ya. Hermanito Jaime, le toca a usted. Y, no sé si me permiten leerle un fragmento solamente. Esto está en Gálatas 6. Miren, dice el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué bonito, porque antes nosotros teníamos un antiguo pacto que era mediante la ley que trajo Moisés, ¿verdad? Pero la palabra habla del nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y acá habla de la ley. Es que es tremendo, porque Gálatas se lo escribió apóstol Pablo, ¿ya? Y apóstol Pablo era fariseo, ¿cierto? Entonces él era una persona muy formada en lo que era la ley de Moisés. Pero él ahora cambia el discurso para hablar de la ley de Cristo. Y esto es tremendo, porque da, por así decirlo, una instrucción, es un mandato. Dice sobrellevad. Eso es una orden, por así decirlo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Por qué? Dice,
y cumplida así la ley de Cristo. Es como que antes dijesen, obedezcan los mandamientos y cumplan así la ley de Moisés. No, acá ahora está dando otra instrucción, dice, sobrellevad los unos a los otros, las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tremendo, maravilloso, maravilloso, ya. Después dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mire, tremendo, porque dice el que se cree el que cree ser algo, dice, y después él afirma, no siendo nada. O sea, nos está diciendo que no somos nada. No sé si me explico. Y está diciendo que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cualquiera que se cree ser algo, se engaña. Porque no somos nada. Porque Cristo es. ¿Me explico? Él es el yo soy. Él es. Él es. Nosotros no somos nada. El que se cree ser algo, se engaña. Así que cada uno, y esto era lo que yo le decía a hermanita Flor, así que cada uno someta a prueba su propia obra, no la del otro. ¿Me explico? Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Me explico? Es como que yo dijese, ¡ay, qué rico! Me voy dando cuenta cómo soy un hombre más paciente que antes. Me voy dando cuenta cómo en mí florece una compasión que antes me costaba sentir. Porque antes la primera reacción que yo veía cuando ya había una persona que chuta, claro, yo comprendía que había que ser amable, comprendía que había que decir las cosas bien, pero me pasaba la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Ya cuando, chuta, lo dije 7 veces. 7 veces. Ya 7 veces. Y de repente llega el Señor y dice, aún hasta 70 veces 7. ¿Cierto? Entonces después va siendo, la palabra dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro entendimiento va siendo renovado y gracias a la renovación de nuestro entendimiento vamos siendo transformados. ¿Y por qué es importante la renovación de nuestro entendimiento? Porque lo que delante le estaba explicando, la palabra nos enseña a tener una lógica totalmente diferente. De hecho, dice que los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu y los deseos del Espíritu son contra los de la carne. Y estos se contraponen para que no hagamos lo que queramos, dice. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la lógica es totalmente contraria. Los deseos de la carne se contraponen a los del Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando la carne nos llama a ser apáticos, porque la carne nos dice, pero ¿para qué vamos a sufrir? No, pues, chuta, búscate a alguien que... Dale las cosas a los que se lo merecen. No, sé que no te juntís con los que... Si este loco te hizo pasar un mal rato, no lo pesquí, no lo saludí. Así es el mundo. El mundo nos llama a ser apáticos. Nos llama a que nosotros no toleremos el sufrimiento, no toleremos el padecimiento. Pero la palabra nos enseña otra cosa totalmente contraria. En vez de enseñarnos a no tolerar el sufrimiento, porque el mundo nos dice, si te la hicieron una vez, que no te la hagan 2 veces. ¿Cierto? El mundo te dice, no, el que te la hizo, que te la pague. ¿Cierto? Pero el Evangelio nos dice, gozaos de que se cumplan los padecimientos de Cristo en vosotros. Es totalmente lo contrario. En vez de entristecernos porque padecemos, la palabra nos dice, gozaos porque padecen. ¿Por qué? Porque van a ser manifiestos en alegría cuando sea manifiesto Cristo en su gloria. Van a coheredar la gloria de Cristo Jesús, por cuanto también fueron parte de sus padecimientos. También serán parte de su gloria cuando Él sea manifestado. ¿Cierto? Entonces, acá, en el fondo, lo que les quería transmitir es que no nos preocupemos de cuál es el sitio en el que está el otro, ya sea porque lo vemos que está más arriba o porque lo veo que está más abajo. No, esa no es la lógica con la cual nos mira el Señor. El Señor sabe el camino de cada uno. El Señor sabe desde dónde lo tomó. ¿Me explico? Él no ve, no, pero es que este pareciera ser que está como súper perfeccionado. No, pero a lo mejor recibió otra herramienta en su familia. No sé si me explico. El otro no se ve tan perfeccionado, pero no tuvo ni papá. No sé si me explico.
El Señor ve las cosas con una profundidad mucho mayor que la nuestra. Nosotros somos cortos de vista. Entonces lo que nos enseña la palabra es que cada cual someta a prueba su propia obra. Y solo entonces tendrá motivo de gloriarse, y solo respecto de sí mismo. Yo no me tengo que preocupar cómo es el otro. En el sentido negativo, para la jactancia o para disminuirme o para sentirme... No. A lo mejor sí, puedo prestarle atención al otro para ayudarlo, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, para redarguir también, ¿cierto? Para poder dar consejo, ¿sí? Pero para esas cosas que son un mandamiento del Señor, no para jactarme. Yo soy mejor que tú. No. Sometamos la prueba, o sea, cada uno someta a prueba su propia obra. Y si quiere gloriarse de algo, gloríese de conocer al Señor y solo respecto de sí mismo. No comparándose con otro. Entonces, yo le decía esto a usted, hermanita Flor, porque en el fondo yo soy consciente, ¿ya? De que usted, por así decirlo, ha estado perseverando en venir a las clases y a lo mejor no está así como respondiendo todas las preguntas y todo el asunto, pero sabe que yo sé que Dios y yo mismo, si yo mismo que soy hombre, cuanto más Dios, uno observa otras cosas. Uno observa cómo la otra persona a lo mejor, no sé, pues si antes vino un ratito y observó desde la puerta, después se quedó media clase entera, después se quedó una clase entera, después ya llegó preparada para estar así atenta y todo el asunto. Y todo eso es un avance. Entonces, gloríese usted, porque yo creo, lo veo, que si usted somete a prueba su propia obra, se va a dar cuenta que ha crecido. Y ese es motivo para estar contente. Así que la felicito también por eso. Ya, bueno, ese pasaje estaba en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, que es algo que yo creo que, como toda la palabra, es bueno leerlo. Y también dice, mire, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que también acá hablaba de los pastores, que creo que también es... Sí, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ya? Eso también es importante y habla de nuestras autoridades. ¿Ya? Yo encuentro algo súper bueno que Pastor nos ha estado enseñando acerca de los diezmos, nos ha estado enseñando acerca de la ofrenda, de algunos deberes que a veces cuesta abordarlo, ¿ya? Y también, yo lo digo desde mí mismo, también uno sufre un proceso de organizarse, porque de repente cuando uno no ha estado congregándose, a veces pagar el diezmo involucra todo algo familiar. No sé si me explico, porque sobre todo cuando uno anda súper justo mira, imagínense que hay algunas empresas que calculan sus utilidades al 10%. O sea que el 10% igual es importante, al punto que en el caso de una empresa pueden ser sus utilidades. ¿Me explico? Esto yo lo digo para empatizar de repente con el hecho de que cuesta organizarse. Pero la idea es que no cueste organizarse 5 años, o no cueste organizarse ni siquiera 1 año. Por último, si está costando organizarse, que sea 4 meses, algo así. Pero ya al 5.º mes, empezar a diezmar, empezar, como dice acá, a ser partícipe de toda cosa buena a aquellos que nos instruyen. Y en este caso estoy hablando de la instrucción de la palabra del Señor, concretamente a los pastores, ¿ya? Para reforzar una enseñanza que se nos ha hecho, que es de aprender a dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, ¿ya? Solamente quería hacer ese apartado, que también está en Gálatas 6, ¿ya? Bueno, entonces, hermanito Jaime, sí, que haga las próximas 2 quintas. La quinta de sí, que no se la voy a decir, y la quinta de esa quinta. Ahí está el... Sí.
Claro, porque es que tiene que ver con lo que dice hermano Danilo. Lo que pasa es que cuando nosotros sabemos cómo evoluciona la, por así decirlo, cómo se van colocando Entonces coloco. las armaduras, vamos después teniendo una herramienta para saber cuál es el tono. Y es justamente por dónde se colocó, porque por ejemplo nosotros decimos, ya, se colocó la armadura fa sostenido, y yo sé que el sostenido se coloca en la séptima. Eso quiere decir que si hay un fa sostenido, es séptima de sol, por lo tanto estamos en sol. Aquí yo, la séptima de mi no sé cuál es. No, es que ahí estamos, sí, usted cambió a fa, Sí, ¿cierto? sí. Y ahora fa, pero es un fa sostenido. Ojo. Sí, mire, cuando usted está en si, la quinta es fa sostenido, por lo tanto tiene que empezar desde fa sostenido, no desde Sí. fa Ah, sostenido. me faltó ponerle. A ver. Fa sostenido. Claro, era sostenido. Exactamente, Ya, perdón. exactamente. Ya. Ya. Después sol igual es sostenido. Sí, Sí, está bien, todo La. está bien ahí, porque Ya. ahí está en el do, en el re, en el la. el la también, sí. Sí, ahí es mi sostenido, exactamente. ¿Por qué sostenido? Porque el mi también puede ser sostenido, sobre todo cuando el fa es sostenido. Porque entre el mi y el fa hay medio tono, pero acá hay fa sostenido, por lo tanto el mi, para estar medio tono abajo del fa sostenido, tiene que ser mi sostenido. ¿Me explico? Sí. Mire, y ahí queda ya el raspadito de la olla, ¿sí? Porque ahora esa va a ser la última quinta que vamos a analizar, dos sostenidos, porque si no después nos vamos a ir con doble sostenido, triple sostenido. Y no es la idea, porque después en vez de dos sostenidos Fa. podríamos pensar en re bemol. Sol, ¿Sí? Entonces ahí vamos a terminar el análisis para no sí. hacer una redundancia. Do. ¿Ya? Do. Entonces tenemos el re, Igual comenzamos a decir que podía llamarse como la mi, fa, llamarse como la quinta o la sexta para atrás. fa, Sí, eso tiene que ver como con, sol. así como en matemática se habla de los ángulos que son La. complementarios. No, por aquí yo me son pierdo. complementarios. Pasa lo mismo acá, son como intervalos Sí, complementarios. sí, sí. Entonces, la tercera para arriba es lo mismo que la sexta para abajo. Después, si subimos, por ejemplo, a la cuarta para arriba es lo mismo que la quinta para abajo. El sí aquí no es sostenido. Sí es sostenido. Sí. Porque el do es sostenido. Ahí, en sus dos escalas, en la 7 y en la 8, Sí, aquí el 7 fa y 8. sostenido y el do es sostenido. Porque, claro, lo que pasa es que en las dos escalas que usted hizo, olvidó colocar el sostenido en la última nota. El fa sostenido, que es el último, es sostenido, ¿cierto? Uy, fue fa sostenido. Pero, y el do de abajo también es sostenido. Exacto. Y eso también. hace, exactamente, que el si y el mi también hayan tenido que ser sostenidos. Y ahí ya tenemos una escala con puro sostenido. ¿Esa escala es con puro sostenido? Sí, ahí ya tenemos que, claro, porque ahí tenemos todo están sostenidos. Entonces ahí nos detenemos. Ya. Ahí nos detenemos. Y ahora Bueno. habría que empezar con los bemoles, pero ya estamos en la hora. Entonces lo que voy a hacer es explicar la pregunta de Daniel. La respuesta, explicar la respuesta, no explicar la respuesta. Ya. Claro, lo que pasa es que hermanito Danilo hacía una pregunta. Ah, muy bien, hermanito Jaime, de verdad, excelente. Lo que decía nuestro hermano Danilo era si había una forma al revés, ¿cierto? Si nosotros tenemos una escala en un tono que nos dan arbitrariamente, nos dicen construyamos la escala de mi mayor. Entonces nosotros sabemos que tenemos que obedecer a la estructura de la escala mayor, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, y a partir de eso vamos a saber cuál es la armadura, cuáles son los accidentes musicales que tenemos que tener, que debemos tener. Pero lo que preguntaba hermano Danilo es al revés. ¿Qué pasa si nosotros conocemos la armadura, pero no sabemos cuál es el tono? ¿Cómo sabemos cuál es el tono a partir de la armadura? Ya, para eso nosotros tenemos que aprender cuál es el orden en el que se dan los accidentes musicales. Y el orden es este. En los sostenidos, el orden de aparición es fa,
do. Sí. Entiendo. Entiendo. Claro, lo que pasa es que acá, por ejemplo, está el fa, ¿cierto? El do. Mire, yo lo voy a hacer a posteriori, ¿ya? Entonces está fa, do, sol, re, la, mi, si. Fa, do, sol, re, la, mi y si. Entonces, lo que usted estaba diciendo es que nosotros podemos colocar do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Sí? Entonces, en el fondo, miren, ahora lo voy a hacer, dije que lo iba a hacer después, pero era porque ya había empezado yo a hacerlo, empecé con el fa. Entonces, en vez de borrarlo, lo que está diciendo hermano Danilo es que nosotros anotamos la escala, pero la vamos anotando así como una por media. Vamos dejando un espacio. Partimos por el espacio. Dejamos un espacio y partimos. Do, re, mi. Y llegamos hasta ahí. Tenemos 3 notas. Y como son 7 notas, partimos con 3 notas y las otras 4 las colocamos entre medio. Fa, sol, la y si. ¿Ven? Y es una excelente mnemotecnia, porque como sabemos y tenemos grabado do, re, mi, fa, sol, la, si, hacemos lo mismo, pero con ese patrón, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, para los que están viendo ahí, lo que se hizo, porque la aparición de los sostenidos es fa, do, sol, re, la, mi, si. Y como estábamos justo hablando de una mnemotecnia, que es una asociación que nosotros podemos ocupar para algo que no nos es muy familiar, entonces asociamos algo que sí es familiar como una herramienta para poder traer a memoria lo que no es tan familiar. Entonces a nosotros sí nos es familiar la escala de do, pero no la aparición de los sostenidos. Entonces lo que hacemos es buscar cómo la escala de do se puede distribuir para dar como resultado la aparición de los accidentes musicales sostenidos. Entonces, bueno, si ahí está la oportunidad de verse, yo creo que en el fondo ya entendieron lo que se hizo antes. Ya, ¿por qué va a ser importante esto? ¿Ya? Porque siempre el último sostenido de la aparición de sostenidos es el séptimo. Porque el séptimo es el último sostenido que aparece, porque la séptima es la que queda menor en el círculo de quintas y hay que ponerle un sostenido para que quede mayor. Entonces, si la armadura es fa, do, sol, quiere decir que el último sostenido, que es el sol, es la séptima. ¿Y sol es séptima de cuál? Un tono más arriba. No. Exacto, de la. De la. Cuando uno pregunta, esta nota, séptima de cuál es, la nota original es la octava y la séptima está a uno de la octava. Entonces, si sol es la séptima, ¿séptima de cuál es? Un tono más arriba, de la. Entonces, fa, do, sol es la armadura de la. Si tuviésemos, estamos hablando de sostenidos, si tuviésemos fa, do, hermanita Mónica, fa, do, ¿armadura de qué escala es? Sabiendo que el último sostenido, claro. Exacto, exacto. Claro, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanito Danilo, si tuviésemos ya, vivaracha. Fa, do, sol, sol, re, la. Si tenemos la armadura de fa, do, sol, re, la, hermanito Danilo, ¿cuál sería el tono? Exacto. Exacto. Domingo. Sí. Exacto. Si tenemos la armadura, hermanito Jaime, de fa, do, sol, re, ¿cuál es el tono?
Perfecto. Perfecto. Tenemos ahí si, ahí tenemos mi, ahí tenemos re, ahí tenemos fa, do, sol, es la. Si tenemos aquí, por ejemplo, lo sostenido, ahora usted, hermanito Mitchell, le toca a usted. Si tenemos fa sostenido, ¿cuál es el tono? Exacto, 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 exacto. Sol. Sí, mire, lo que pasa es que necesito que podamos ser pacientes, porque hoy día al final no terminamos de ver, porque tenemos que ver el círculo de cuarta, el círculo de quinta, ver el tipo de acordes y pasarlo por todos los tonos de este es mi deseo. Ya. Cuando veamos todo eso, espero va a quedar claro para qué es. Pero si no queda claro, no, es que si no queda claro, en el fondo yo los quiero hacer descansar, porque esa va a ser la materia de este primer semestre. Nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar el círculo de cuarta, vamos a pasar el círculo de quinta, vamos a pasar los tipos de acorde por grado, lo vamos a entender eso por todo. Cuando veamos los tipos de acorde también lo vamos a pasar por el círculo de cuarta, por el círculo de quinta, pero eso es toda la materia de este semestre. Por lo tanto, todo lo que resta vamos a tocar. Práctica, 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 práctica. Lo que a mí me interesa es que podamos haber manejado un lenguaje común. Entonces, cuando usted tenga la guitarra, yo le voy a decir, estamos en sol mayor. ¿Cuál es la armadura de sol mayor? Fa sostenido. Perfecto, tiene que hacer el fa sostenido. ¿Dónde está el fa sostenido? No, medio tono arriba. Y usted va a saber que, no sé, por ejemplo, en la guitarra, cada uno de los espacios representa un semitono. Entonces, si usted se mueve un espacio arriba, se está moviendo un semitono. Entonces, si usted está tocando en una posición y ese es un fa, cuando yo le digo fa sostenido, usted tiene que avanzar un espacio y ahí está el fa sostenido. ¿Me explico? Pero para eso usted tiene que entender cuál es como lo que yo le decía. Si uno le dice, vamos a cocinar, ¿cierto? Tráigame 1 kilo de azúcar. ¿Y qué es kilo? No, kilos son 1000 gramos. ¿Y qué es gramo? Chuta. Ya, pongámonos de acuerdo primero en cuáles son las medidas, cuáles son los nombres y todas esas cosas, y después cocinamos. Porque si nos ponemos a cocinar y no entendemos lo que es 1 kilogramo, va a ser difícil comunicarnos. Y claro, perdón que lo diga, porque a mí me pasó mucho cuando yo empecé con el emprendimiento de cocinar. Me pasaba que yo trabajaba con gente y todo eso, y ni les cuento la cantidad de gente que cree que cocina súper bien. Me alata decirlo en realidad. Tal vez debiese ser más amoroso, pero que es súper usual ver esto. No, pero si yo cocino súper bien, pero lo hago al ojo. No, yo cocino excelente, pero no tengo idea de la receta, pero me queda excelente. Ya, pero y de repente uno va averiguando y, perdón, pero es triste por la falta de conciencia. La persona cocina súper bien al ojo para 3 personas, para 4 personas. ¿Qué pasa cuando había que cocinar para 50 personas? No sirve. No sirve porque si no sabe cuántos porotos le echa. No sabe cuántos porotos le echa para 4 personas. Ya, ¿y qué pasa cuando hay que hacer una porotada para toda la iglesia? Ya, vamos a comprar porotos. ¿Cuántos porotos compramos? No sé, pucha, al ojo. Ese al ojo es un error. Es un error fijo, de verdad. Entonces, cuando uno empieza a volver las cosas a un trabajo, tiene que empezar a ordenarse, porque es la única manera de saber, por ejemplo, cuánta cantidad de cada cosa hay que ir a comprar, sabiendo cuántas personas tienen que estar satisfechas, cuánto tiempo. Por ejemplo, y esto es algo que, perdón que vuelva a alargarme con alguna cosa, pero esto es algo que también nosotros vemos en la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, cuando ocurrió las sequías, cuando ocurrió la hambruna en Egipto, cuando estaba José como siervo del faraón, ¿verdad? Uno lee y de repente es bueno fijarse en los detalles, como por ejemplo el pastor el otro día se estaba fijando en cuál era el número de cantores, ¿cierto? Cuando hablaba de que eran 200 cantores y cantoras. Todo eso nosotros lo podemos ver en la Biblia. Podemos empezar a prestarle atención cuando habla de los utensilios que estaban en la casa de Jehová.
Y eran 500 platos, y eran 346 copas, y eran esto. Uno de repente, es bueno fijarse en los detalles, po. Es bueno fijarse, hoy, y habían 500 utensilios de oro, hoy habían 400, hoy sacando la cuenta, o sea que, pero ¿cómo esto? Bueno, ahí yo estoy tirándolo así al azar porque no los tengo todos esos de memoria, pero sí le he puesto atención, que ahora me di cuenta, porque al revés la cosa, pues eran más de plata que de oro, pero uno puede sacar conclusiones. Uno dice, chuta, pero hay menos de oro que de plata. Claro, me imagino. Entonces, claro, supuestamente esta cantidad de personas eran selectas, las otras personas, no sé, porque era como por rango, por jerarquía. Por eso también apóstol Pablo después dice, en una casa no todos los utensilios son de oro, no todos son de plata, también hay algunos que son de barro para usos fútiles, usos superficiales se dice, ¿cierto? Entonces hace el símil de los siervos con los utensilios de una casa. Y está hablando de que hay algunos que son usados para honra, como lo son los utensilios de oro, y hay otros que son usados como utensilios superficiales, ¿ya? Y es por eso que apóstol Pablo hace un llamado y dice, santifíquese, límpiese, para que sea ocupado como un vaso de honra, ¿cierto? Como un vaso de honra, como un vaso de oro. Y la palabra dice que nuestro corazón es refinado como se refina el oro, nuestra fe, ¿cierto? Que en el fondo nuestra fe está en nuestra alma, por así decirlo, nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces se hace una analogía de todas esas cosas. ¿A qué quiero llegar? Es interesante de repente prestarle atención a los números, a las cifras, a los detalles de qué cosas habían, las maderas y todo eso. Y cuando nosotros le prestamos atención a esos detalles nos damos cuenta de cosas claves, de cuál era, por así decirlo, el perfeccionamiento que había sufrido un siervo de Dios para llegar a ser usado por Dios. Porque de repente nosotros como que lo pasamos por alto, como que solamente miramos, no, es que no era un hombre justo. Sí, pero ¿qué implicancia era que fuese un hombre justo? Lo mandaron a construir un arca, pero un arca, no cualquier arca, un arca que tenía que albergar a representantes de todas las especies que habían. O sea, era un arca tremenda y era con instrucciones súper detalladas. Entonces, no es como que nadie se vaya a enojar, no es de repente como el vecino, porque el vecino uno le dice, no, sabe que me gustaría un cuadro de tales características, y llega un cuadro diferente al que uno pidió, ¿cierto? O uno dice, no, de lo de 3x4 y todo eso, y llega de 3,2 por 4,5, no llega de 3x4. ¿Me explico? Los siervos de Dios no eran así. Los siervos de Dios, Dios le decía, hazlo de 6 codos, y de 6 codos lo hacía. No de 6,1, no de 5,9. ¿Me explico? O de repente uno ve al rey, y el rey fue a la ciudad y dibujó los planos de la ciudad y los llevó a su reino. Y uno dice, chuta, y fue a la otra ciudad y dibujó los planos. Chuta, si yo voy a otra parte... No sé, yo no sé si podría dibujar los planos de la ciudad. Pero no sé si me explico, porque de repente uno no considera esos detalles, y son detalles súper importantes, porque el siervo de Dios que es ocupado al nivel de quedar registrado en la Escritura es un hombre perfecto. Es un hombre perfecto, al cual le daban una visión y se la memorizaba. Al cual le decían que dibujara los planos de la ciudad y los dibujaba. Les decían, hazte una maqueta de Jerusalén y se la hacía. ¿Cuántos de nosotros podría Dios pedirnos, hazte una maqueta de Santiago y ora sobre la maqueta de Santiago? No podríamos ni hacer ni la maqueta de ni de nuestro pasaje. ¿Me explico? Chuta, no nos alcanza ni para nuestro pasaje. Pero al siervo de Dios se le pedía que dibujara la ciudad. ¿Me explico? O de repente Nehemías, que le dijo al rey, como quien dice, carepalo, le dijo, mándame a Jerusalén y yo la reconstruyo. ¿Cuántos de nosotros podríamos, porque estamos hablando de una ciudad y no cualquier ciudad, la ciudad escogida por Dios, ¿cierto? Para levantar su templo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, ya pastor, mándeme a Temuco y yo reedifico Temuco? No estamos hablando de reedificar la pared de la iglesia. No estamos hablando de reedificar, no sé, insisto, esto no es nada así, no estamos hablando de volver a poner las cortinas. Estamos hablando de levantar una ciudad.
No sé si me logro dar a entender en el calibre de los siervos de Dios de los cuales está escrito. Esos hombres fueron perfeccionados toda su vida. Entonces, claro, de repente la palabra dice, y fue dada instrucción a Abraham. Ya, pero Abraham tenía 70 años. ¿Por cuánto tuvo que pasar a Abraham esos 70 años antes para estar a la altura de aquello para lo cual el Señor quería usarlo? ¿Me explico? O le decía a Daniel, o le decía a José. ¿Y a qué quería llegar? José, cuando estaba administrando los bienes, dice la palabra que él le daba porciones justas a las personas según la cantidad de moradores que había en su familia y obviamente la cantidad de días para los cuales se los daba. Entonces supongamos que yo le doy a usted 3 sacos de harina, pero yo se los doy consciente del pan que usted va a comer durante 3 meses, supongamos. Entonces yo sé a lo mejor que usted va a comer pan durante 3 meses y viven 4 personas en su familia. Entonces yo le paso 3 sacos de harina y yo le digo, acá hay porciones justas para que usted alimente con pan a su familia durante 3 meses para cada uno de los 4 integrantes de su casa. O sea que yo en mi mente tengo automáticamente el cálculo de cuánta harina necesito darle a usted según el número de integrantes de su familia y la cantidad de tiempo para los cuales se lo doy. Yo no sé si me explico en que ese tipo de hechos evidencian el perfeccionamiento del hombre, de Dios. ¿Me explico? Porque vemos a alguien que está preparado para muchas cosas. Está preparado para construir, está preparado para cocinar, está preparado para saber medidas, está preparado para orar al Señor, está preparado para compartir la palabra, está preparado para alabar al Señor, porque además escribía salmos. Estamos hablando de un hombre súper completo. Eso eran los siervos que estaban escritos. Y es por eso que el pastor hace un llamado al perfeccionamiento. Porque nosotros nos conformamos, no, yo soy el mejor carpintero de mi trabajo. Sí, pero ¿realmente queremos vivir dignos de que nuestras vidas sean escritas en un libro, por ejemplo? Si queremos vivir de esa manera, no podemos conformarnos con ser el mejor carpintero de nuestro trabajo. No sé si me doy a entender. De repente, a lo mejor es un poco duro recibirlo, pero las personas que realmente estemos interesadas en servir al Señor, tenemos que estar dispuestos a esa demanda y a morir. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto surgió a partir de algo súper sencillo, que era que yo les estaba explicando que era súper importante manejar un lenguaje común y era súper importante manejar medidas y diferentes cosas que, aunque parezca engorroso porque nosotros queremos ya llegar a hacer y escuchar la guitarra y escuchar esto y escuchar, si ustedes miran la Biblia, los hombres de Dios no eran así. No eran que llegaban y hacían las cosas porque les gustaba cómo sonaba, porque les gustaba cómo veía. No, los siervos de Dios no se movían hasta que el Señor les indicaba lo que tenían que hacer. Y cuando les indicaba lo que tenían que hacer, ya sea por visión, por un mandato de un profeta o cualquier cosa, tenían la capacidad de retener toda esa información y replicarla de manera exacta. Para tener esa habilidad nosotros no podemos seguir haciendo las cosas al ojo o las cosas de oído. No, si yo la escucho y me la aprendo. Sí, pero ¿sabes en qué tono está? No, yo no sé el tono, pero me lo aprendí. No, pues. O sea, está bien, qué bonito, ese es un talento, pero siembra ese talento y hazlo fructificar más. Ahora tienes el oído, pero falta sabiduría. Añade sabiduría. No te quedes solamente con el buen oído. ¿Me explico? Eso. Tengan paciencia, porque todo esto no es por nada. Y si alguno de ustedes, que yo lo he visto en otras personas, si alguno de ustedes dice, oye, el hermano que en realidad que toca bonito, hoy y se sabe esta escala, ¿viste? Todo eso en algún momento se cultivó y se cultivó a partir de un conocimiento que es el que yo le estoy enseñando ahora. No surge de la nada, surge con entendimiento y con disciplina. Así que eso, ya. Bendiciones, hermanitos. Damos fin a la clase de hoy día y que, como dice, perdón, a lo mejor son detalles, pero igual me gusta yo corregirlos en la medida que uno lo entiende. La mayor parte de las personas dice Dios lo bendiga y que llegue sin novedades.
Dios lo bendiga y que no le pase nada en el camino. Oh, Dios le bendiga. Y yo me pregunto, ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Qué pasa con los siervos de la Biblia que de repente les tocaba predicar el evangelio y morir? ¿Y era la voluntad de Dios? Fue la voluntad de Dios que Cristo muriera crucificado. Entonces, ¿por qué nosotros oramos para que a la persona no le pase nada? Pablo no oraba así. Pablo